Genei Beltrán Félix nació en Tamazula, Durango, creció en Culiacán y vino a estudiar a la Ciudad de México, donde reside desde hace algunos años. Es narrador, ensayista, editor, traductor y coordinador nacional de literatura. Por su novela Cualquier cadáver recibió el Premio Narrativa de Colima para obra publicada. Con él vamos a platicar hoy aquí en Palabra de Autor. Genei, me da mucho gusto que estés aquí en Palabra de Autor, Muchas gracias, es un gusto. para tener esta conversación aquí en el bellísimo San Ildefonso, rodeados de murales. Y yo quiero empezar por compartirles a ustedes que te conocí leyendo, éramos jurado en uno de tantos premios que hay, y me acuerdo que me gustó mucho cómo leías, o sea, me gustó mucho el lector que eras. Yo todavía no te había leído y me pareció muy interesante la manera en que mirabas los textos. Ahora eres coordinador nacional de literatura, entonces yo quiero tratar de entender a Genei, el autor de ensayos, cuento, novela, pero desde sus inicios. Naciste en Tamazula, Durango. Sí. ¿Cómo te volviste ese lector agudo, ese escritor inquieto? Pues te confesaré que me resultó difícil llegar a los libros. Yo crecí en un pueblo muy pequeño, en la Sierra de Durango, en lo que se conoce como el Triángulo Dorado. Y pues siempre me gustó mucho ir a la escuela. Era el ñoño que pedía que dejaran más tarea. Y nos mudamos a Culiacán cuando yo tenía 9 años de edad. Pero no fue sino hasta el primer año de la preparatoria que empecé a leer, porque una maestra nos dejó leer Los hijos del capitán Grant, de Julio Verne, y al siguiente semestre, 100 años de soledad. ¿De verdad? Exactamente. Yo había empezado a tener un periódico en la secundaria. Dirigía el periódico, era el distribuidor, el redactor, prácticamente hacía el 90% del periódico, y me gustaba muchísimo escribir, pero no me imaginaba ese interés por la literatura. Entré a trabajar a un periódico local cuando estaba en el último año de la secundaria. Primero cubría deportes y luego me pasé a cultura. Y yo deseaba ser periodista, pero cuando leí 100 años de soledad dije, no, yo quiero ser escritor. Aunque García Márquez fue periodista también, ¿no? Exactamente. No me enteré de eso sino hasta años después. Y claro, 100 años de soledad con Macondo era para mí una novela que tenía como escenografía mi propio pueblo. Okay. Todo lo que era Macondo en realidad yo lo traducía a Chapotán, que es el nombre del pueblo en que crecí. ¿Y las historias se parecían también a las historias de tu familia o estos personajes excéntricos, podría ser? Pues era más bien una coincidencia del escenario, pero creo que mi percepción de lo que era el pueblo era mucho más violenta, aunque claro que 100 años de soledad tiene mucha violencia, ¿no? Y ya me metí yo a leer por mi cuenta, tanto la biblioteca pública, Gilberto Owen, como la colección Sepan Cuántos de Porrúa fueron mi guía de qué leer. Y era esa época en la cual uno solo lee clásicos porque no sabe que existen los autores contemporáneos. Y no conoces tampoco escritores, ¿no? Para nada. No había una comunidad literaria como tal, aunque he de decir que entré a un taller con Elmer Mendoza cuando yo tenía 16 años. Elmer no era tan famoso como lo es ahora, ¿no? Sí. Era el director de la biblioteca y había publicado algunos libros de cuentos. Estaba escribiendo su primera novela, según nos contó, que sería Un asesino solitario. Sí. Y a partir de, pues sobre todo en la prepa me aburrí muchísimo en las clases, pero me la pasaba leyendo. Y cuando dije en mi casa que quería estudiar letras en la UNAM, en la Ciudad de México, pues fue una verdadera tragedia. Por pura terquedad, sí, terminé logrando. O sea, que viniste a la Ciudad de México. Exactamente, porque yo me imaginaba que para ser escritor tenías que estudiar y vivir en la Ciudad de México, que no era posible hacer una carrera de escritor quedándote en Culiacán. Porque además tampoco era el escenario entonces, ¿no? No, y no existía internet, no había manera de comprar libros por internet, era como un escenario que yo pensaba limitado. Y te fuiste a Toronto luego a hacer una maestría. Pues no fue una maestría, fue un año de intercambio.
Después intenté hacer la maestría, pero me decepcioné de los estudios académicos, me di de baja ahí en la UNAM. Porque no necesariamente eres escritor por ser un buen académico, ¿no? Exactamente, y sí, a la larga creo que me habría servido por lo menos para tener una mayor tranquilidad económica, el hecho de que poder hacer una carrera académica. Pero básicamente, pues sí, uno es lector y siempre me ha gustado compartir aquello que leo de manera, yo creo que muy pretenciosa cuando era más joven, ¿no? Y realmente en el fondo, pues uno siempre es lector y siempre es crítico, siempre está procesando aquello que lee, Claro. aunque no lo pongas por escrito en una reseña o en un libro. Claro. Siempre hay detrás de eso una suerte de necesidad de tomar una postura. A mí me gusta una frase que has dicho, que leer es un diálogo crítico y vehemente con el mundo. Me parece que eso es muy poderoso. Pues para mí tiene que ver sobre todo con lo que significó conquistar el mundo de los libros, llegar al mundo de los libros. Fue algo que no me fue dado. Claro. Y que sí, en mucho de lo que me he planteado significa pensar en todos esos chicos y chicas que crecen en un ambiente donde no se dice que hay libros, donde no se sabe que el campo de las humanidades y de las letras es un campo muy válido, ¿no? Claro, y que podría estar al alcance, pero hay que hacer los puentes. ¿Tú te has preocupado por hacer estos puentes? En una forma como crítico, como ensayista, me interesa siempre pensar no en un lector especializado, sino en un lector común y corriente, ¿no? Cómo explicar desde el principio, sin ser condescendiente ni tampoco muy básico, por qué leemos lo que leemos y por qué nos interesa eso. Y por otro lado, como editor o como funcionario, sí me he planteado cómo sacar del medio de los cubículos académicos, el medio de los escritores que a veces solo quieren hablar con sus pares, claro, ¿no? Y llevar a ese lector común, que yo creo que es mucho más grande en número de lo que nos decimos, ¿no? Pero quizá no existen esas oportunidades de acercarse al mundo de los libros. Además, luego la literatura no es glamour, ¿verdad? Es una relación mucho más íntima y quizás también por eso cuesta trabajo, y las conversaciones y a lo mejor los pequeños actos van haciendo mucho. Pero vamos a seguir platicando con Genei Beltrán Félix después de este corte. No se vayan, estamos aquí en Palabra de Autor. Qué bueno que nos estén acompañando aquí en Palabra de Autor, porque precisamente estamos hablando con el escritor Genei Beltrán Félix sobre varios aspectos de la literatura, entre ellos cómo hacer puentes y esparcir la pasión por la lectura, ¿no? La provocación hacia los libros. Y tú has trabajado ganaste un premio como ensayista joven, fuiste becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, un semillero muy importante de escritores. Entonces tú ya empezaste a escribir, desde tus talleres con Elmer. ¿Cómo ensayaste la palabra? En primer término, yo me planteaba ser narrador, novelista y cuentista, pero debuté con un libro de ensayos, sin saber que era ensayista, porque fue mi tesis de licenciatura. Okay. Yo le pedí permiso a mi asesor, el poeta y académico Rodolfo Mata, que pues, me permitiera jugar un poco más con la obra de Macedonio Fernández, y me dijo, adelante. Okay. Entonces esa tesis de licenciatura la resumí un poco, la mandé un premio de tierra adentro, me lo dieron y se publicó el libro, ¿no? Entonces descubrí que era ensayista sin habérmelo planteado y empecé a publicar luego ensayos y reseñas. Me interesa mucho esa vertiente, aunque... De hecho, hiciste una antología con Verónica Murguía, exactamente, ¿no? de ensayistas jóvenes. Y yo me doy cuenta que ese aspecto de la crítica está en prácticamente todo lo que uno hace, si escribes una novela, un libro de cuentos, pero también si trabajas como editor estuve un tiempo en el Fondo de Cultura Económica o en la Dirección General de Publicaciones, y en suplementos. Entonces, donde esté uno realmente, pues inevitablemente deja ver sus intereses, sus posturas, aquello que uno privilegie, que considera más necesario para la conversación con los lectores. Y pues es
definitiva, para mí es muy claro que sí se requiere que los escritores nos arremanguemos la camisa y hagamos esto que también estás haciendo tú con palabra de autor y con tus columnas, que es extender esa conversación. Claro, es muy respetable el caso del escritor que pues, solo se encierra a escribir sus novelas o sus libros de poesía, pero hay muchos ejemplos, desde José Vasconcelos, desde Justo Sierra, de los intelectuales que han participado en diferentes tribunas, ¿no? En crear esta conversación, ¿no? Exactamente. Y digo, habría mucho que decir del ensayo, pero también quiero tocar tus facetas de cuentista, de narrador. Tienes dos novelas, sí. novelas, Cartas Ajenas, que sí. Me parece muy interesante este juego con el voyerismo, ¿no? ¿Qué es abrir una carta y meterte a otra vida? Porque de alguna manera se parece a lo que hacemos los escritores, ¿no? Ciertamente, el protagonista de Cartas Ajenas es alguien que se considera un espectador de las vidas ajenas y desde su trabajo en una oficina postal se mete en las vidas de los demás, ¿no? La cuestión de fondo para mí es cómo la literatura transforma la vida de los lectores. Y esa fue mi primera novela. Tiene un carácter distópico que pues no sé si tiene relación con lo fantástico. Okay. Es un libro que trabajé varios años. Daniel Sada fue un maestro importante en ese proceso. Daniel Sada ha sido importante para tu generación, ¿verdad? Exactamente, sí, varios pasamos por sus talleres. Era un excelente maestro, durísimo, argumentado, generoso. Qué maravilla. Y Cartas Ajenas es un libro que lo escribí paralelamente al libro de cuentos Habla de lo que sabes, que también tiene esa vena fantástica, distópica. Y posteriormente, cuando estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas, escribí mi segunda novela, Cualquier cadáver, que ya tiene una vena más de realismo psicológico, más de cara a la realidad de lo que en ese caso fue el sexenio de Vicente Fox, el desafuero contra... Y también hay un clima de violencia, ¿verdad? Exactamente. En general es algo que he identificado. Cuando yo terminé Cualquier cadáver pensé que ahí se cerraba ese mundo que fue también como mi introspección en mis años 20, un divorcio muy conflictivo, el descubrimiento del ejercicio de la paternidad y también... Que se refleja en tu personaje, ¿verdad? Exactamente, son algunos atributos que le presté, sí. pero que ya le presté. Esa es buena cosa, como anotarlo, sí. Ya después empecé otra novela que ya está terminada, aún inédita, que es Un regreso a la infancia, allá en lo que fue mi pueblo, en el Triángulo Dorado, y ahí fue, pues para mí, como el descubrimiento de lo que significa el tema de la violencia o de las violencias, de cómo lo ve un niño y cómo eso se planta en su conciencia para toda la vida, ¿no? Y ese niño, digamos, es un niño que va a estar en su pueblo en la época en que tú eras un niño. Ese es en los 80s, exacto, en la época, digamos, del sexenio de Miguel de la Madrid, la época de las crisis recurrentes, y también lo que significa ya la familiaridad del narcotráfico en ese mundo que es un microcosmos, donde hay realmente mucha violencia contra las mujeres, contra los niños. En general es como una violencia verbal que llega a la acción. Y eso es algo que yo me di cuenta ya que estaba escribiendo esta tercera novela, que se relacionaba con Cualquier cadáver, ¿no? Claro. Entonces me he planteado un proyecto mucho más amplio de 4 novelas que serán, estoy escribiendo la tercera, que sería esa revisión de las violencias, sobre todo pensando en cómo eso, en los espíritus más vulnerables, pues termina destruyendo la conciencia, destruyendo la sensibilidad, que creo que es algo que explicaría o ayudaría a explicar mucho lo que está pasando con la sociedad mexicana, ¿no? Claro. Porque siempre se ve, o bueno, no siempre, pero se privilegia la visión de la violencia desde los agentes de la violencia. O sea, una de las derivas de la novela del narco es los personajes que son narcotraficantes. A mí me interesa el personaje de la víctima, el que está al lado, o el hijo, el sobrino, y cómo hay secuelas psicológicas que son un lastre muy grande. Y todo esto creo que en el fondo pues sí es como una preocupación por la construcción de la psicología de pues sobre todo de lo que sería mi generación. Claro, que eso me parece muy interesante. Hay algo que me llama la atención, parece quizás banal, pero ¿cómo bautizas a tus personajes
¿no? Mario Oralio se Sí. llama uno, y Emaviri. Emarbi. En Maviri me estoy yendo a tu tierra, a Exacto. Sinaloa también, que es también tu tierra, ¿verdad? Sí. Dice mi hija que cobro venganza porque mis padres me pusieron un nombre tan raro, entonces yo a mis personajes les hago lo mismo. Ok. Vamos a seguir hablando de esto, Genei, después del corte. No se vayan, estamos en Palabra de Autor. Hay dilemas morales que hoy, como ayer, son expresables por la mirada del narrador. La sensibilidad ha venido mutando, sin dejar de ser fiel a su vertedero de contradicciones, a cómo se han transformado las relaciones sociales y las estructuras políticas. Los nuevos roles familiares y de género, la migración, los fundamentalismos y el laicismo nihilista, los modos vigentes de la violencia, el fracaso de las democracias y la relatividad ética del mercado, entre otros, dan pie, sin ánimo miserabilista ni cronístico, a la consideración de facetas propias de la condición humana, el desarraigo, la alienación, el coraje, el remordimiento, la impotencia, el miedo, que sugieren una tentación inquietada para la verdad novelesca. Esta idea de lo que nos acabas de leer de tu libro de ensayos, El sueño no es un refugio, sino un arma, de la saga de la narrativa como la saga de lo de adentro. Me gusta mucho, y acabas de publicar un libro, Asombro y Desaliento, que es una mirada a cuentistas, algunos cuentistas mexicanos, ¿no? Sí. Y ahí hay varias mujeres. Pues sí hay un interés en ver cómo conecta, cómo se enlaza la narrativa de ficción con el mundo de las emociones, de la sensibilidad. Y creo que es como el puente que hay entre el mundo del artista y el mundo del lector. Más que el pensamiento, más que la filosofía, creo que eso es algo que viene desde las vísceras, ¿no? Sí. Y yo tuve un magisterio que, como el de Daniel Sada, fue también muy importante en mi vida, que fue de Esther Seligson. La conocí en el Fondo de Cultura Económica cuando se editó ahí, se editaron 2 antologías suyas. Después la tuve como maestra en la Fundación para las Letras Mexicanas y ella armó una tertulia de jóvenes escritores. En algún momento me leyó el tarot y mi carta astral, al grado de que me clavé tanto en el tema que le pedí que me enseñara astrología. Y yo me acuerdo que un día nos contaste en una reunión que tú a tus personajes les hacías su carta astral o algo así, ¿no? Exactamente, a partir de cualquier cadáver descubrí yo cómo la carta astral también era un laboratorio de conocimiento de los personajes. Por ejemplo, en Marby, de cualquier cadáver es Libra. Y el personaje de la tercera novela es Cáncer. Entonces todo tiene una... Y tiene un sentido. Sí, aunque no lo hago evidente, pero ya los estudiantes de doctorado van a tener material para investigar ahí. Y esta cercanía con Esther Seligson se dio en una circunstancia en la cual en el Fondo de Cultura, cuando era directora Consuelo Sáizar, hubo una política de rescatar a escritoras que no habían sido suficientemente reconocidas. Se publicó a Nelly Campobello, a Josefina Vicens, a Enriqueta Ochoa, a la propia Esther Seligson. Y yo por mi parte ya después como editor y como crítico me he dedicado con mayor insistencia. Yo tengo este libro bellísimo de Inés Arredondo, ¿no? El Estío exactamente. Y otros cuentos, con Así. una introducción tuya, un prólogo muy que hace este puente con el lector y que vuelves a leer a Inés Arredondo si ya la leíste o la lees por primera vez, ¿no? En el caso de Inés Arredondo sí me parece que es una autora que ha tenido muy buen éxito de crítica y en el medio académico, y sus cuentos podrían estar en las lecturas de preparatoria, podría ser adaptada al cine, a radio, podría creo ser un autor como le ha ocurrido a José Emilio Pacheco, por ejemplo, con Las batallas en el desierto. Sí. Y pues también en el centenario del nacimiento de Elena Garro estuve trabajando con varias editoriales para recuperar
títulos que ya no se conseguían, prologarlos, y la propia Esther Seligson ha sido objeto de mi estudio y de mi trabajo editorial crítico, ¿no? Claro, y está en este libro de asombro y desaliento. Exactamente. ¿Y por qué recuperar? O sea, a mí me parece muy interesante esto de hacer visibles a las mujeres que podrían ser quizás las madres literarias de mi generación, las abuelas de tu generación. ¿Por qué hacerlas visibles? ¿Por qué esta necesidad? A mí me abrió el cerebro el ensayo de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Lo leí cuando tenía 17 años y creo que desde entonces me permitió entender o tener ese impulso por recuperar desde la posición de un simple lector a las escritoras, ¿no? Claro. Y yo creo que no solo se trata de reparar una injusticia histórica, de lo que las estructuras sociales han dificultado a las mujeres, sino también enriquecer nuestro panorama de lecturas. Y me da mucho gusto que en las generaciones más recientes pues hay una diversidad de escritoras muy audaces, muy talentosas y que como tu generación, como las generaciones siguientes, pues han también hecho el esfuerzo de recuperar Claro. a esas madres o abuelas literarias. Exacto, ¿no? de seguir dialogando con ellas. Por ejemplo, me gusta mucho que el premio de cuento de Bellas Artes San Luis Potosí ahora se llame el premio de cuento Amparo Dávila porque ella nació en San Luis Potosí y eso es idea tuya. Pues sí, el Limba ahora tiene 6 premios literarios con nombre de escritoras, así como el Amparo Dávila de cuento está el Inés Arredondo, de trayectoria para escritoras, está el premio Perla Schumacher de obra de teatro para niños, el Luisa Josefina Hernández de dramaturgia y también está el Nelly Campobello de cuento para obra publicada. Eran solo escritores los que daban nombre a los premios del Limba. Qué interesante y que es como un momento también que da cuenta de la historia o del peso de las mujeres como un acto de justicia y como un acto de memoria, ¿no? Exactamente. Yo pienso que las chicas adolescentes que están leyendo, que están empezando a descubrir su vocación literaria, se sienten como en un ambiente más hospitalario, se identifican que se está reconociendo a las grandes escritoras que forjaron la gran literatura del siglo XX en México, ¿no? ¿Sabes quién a mí me parece que no ha sido como vista? Es Guadalupe Dueñas. Es una escritora con cuentos también que podrían formar lectores de cuento, ¿no? Y estuvo pues muy difícil de conseguir su obra varios años. Acaba de publicarse en el Fondo de Cultura Económica una recuperación muy amplia. Pero es otra escritora que también, después de su muerte, bueno, en vida también, pero después de su muerte como que resultó incluso más difícil conseguir sus libros. Qué bueno que estás haciendo eso, Gené, y además de escribir tus novelas, tus libros de cuentos, los ensayos críticos que hacen puentes con lecturas en una conversación que no se acaba, pero el tiempo en palabra de autor se nos acabó. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto siempre. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Palabra de Autor. Lean las novelas de Gené Beltrán, sigan sus textos en los suplementos y revistas y abonen a esta conversación para que los escritores mexicanos tengan lectores entre ustedes. ¿Cómo querer aislarse? ¿Cómo pedir silencio mientras lees y escribes en una biblioteca si las paredes que rodean los anaqueles están siendo derribadas a bazucazos? Porque frente al encierro de la escritura, ¿qué hay? Guerras, masacres, desastres, vilezas e infortunios radicales para mujeres, viejos, niños y hombres de tantas latitudes, historias de dolor y debacle en las que el mundo sigue su voraz viraje hacia la destrucción y la pérdida, existencias en las que ni mi padre, ese héroe mítico de la compasión, podría haber intervenido para evitar la miseria y el sufrimiento. ¿Cómo cambiar todo esto a través de la escritura? Si las posibilidades de que cualquier prosa, sea un ensayo crítico o un libro de cuentos, transforme por dentro a un lector ante el ruido frívolo del mundo y sus escándalos, son ya de por sí escasas.